Nos quisieron calladas, ahora gritamos más fuerte. Bienvenida a Con Digna Rabia, un espacio donde transformamos el dolor en resistencia, la indignación en acción y la rabia en dignidad. Soy Fabiola Naya, psicóloga, feminista. Aquí hablamos de historias reales, reflexiones incómodas, verdades necesarias sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia. Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Hola, ¿qué tal? Y bienvenida a un nuevo episodio de Con Digna Rabia Podcast, historias de mujeres que resisten. Hoy verás que tampoco tengo a ninguna invitada presente, pero sí la tengo en sus letras, porque me han hecho favor de mandar sus historias y hoy, con mucho cariño y con mucho respeto y desde el anonimato, voy a leerlas, con la finalidad de que ustedes puedan escuchar estas historias, pero también vamos a darle un encuadro psicológico, esperando que podamos ver cada vez más estas señales, estos síntomas que muchas veces están ahí desde el principio, pero muchas veces no. Y hoy tenemos la historia de Aurora. Los nombres que vas a escuchar en esta historia están modificados, son cambiados para proteger la identidad de la víctima. Y el día de hoy tenemos la historia de Aurora, que dice así. Hoy quiero compartir una de las historias que han marcado mi vida y recientemente me removió. Yo soy una persona que vive con síndrome de estrés postraumático complejo. Hasta hace no mucho, bendito diagnóstico y tratamiento, me relacionaba con hombres desde el trauma, buscando seguridad y encontrando migajas. A los 22 años, entré a hacer mi internado a un hospital pequeño, donde conocí a un médico de 38 años al que admiraba mucho por la forma de tratar a los pacientes. Un día llegó sintiéndose mal. A mí me preocupó genuinamente y entonces estuve pendiente. Hasta un electro le tomé. Cuando terminé de hacerlo, se sentó en la cama, me jaló hacia él y me besó. Yo me sentí la más afortunada del mundo. Imagínate, un hombre maduro, un médico fijándose en la interna. Claramente no sabía lo que me esperaba. Obvio estaba con su esposa por los hijos, que uno recién había bautizado, por cierto. Pero esta relación debía ser secreta. Él iba solo los fines de semana. Teníamos relaciones sexuales en la amipera. La amipera es el lugar en donde duermen los internos. Porque yo también pregunté y dije, ¿qué es eso de la amipera? Teníamos relaciones cuando quería y sin razón se enojaba conmigo y dejaba de hablarme. Yo no entendía por qué. Luego, cuando quería de nuevo tener relaciones conmigo, me hablaba. Al mismo tiempo, entabló una relación con una ginecóloga nueva y alternaba entre nosotras dos. Sí, ya sé que todo mal. Cuando la subdirectora se enteró de la supuesta relación que teníamos nosotros, se enojó muchísimo conmigo y me dijo que ya no me iba a invitar a cirugías con ella. O sea, yo tenía la culpa. Recordemos que aquí hay una diferencia de edad importante, ¿eh? Pero también me usaban como moneda de cambio. En alguna ocasión le pidieron quedarse en la noche y que le darían una cobijita institucional, refiriéndose a mí estando yo presente. Lo entendí después. Una amiga doctora una vez le dijo, no seas cabrón, tiene 22 años, no la lastimes. Y no me vas a creer, pero tampoco lo entendí. Los encuentros eran en el hospital y fuera de él. Fueron esporádicos cuando salí del internado. Yo hacía servicio social a 20 minutos de esa ciudad y no tenía coche. Me dijo que pasaría por mí a las 7 de la noche y nunca llegó. El transporte a mi pueblito ya no pasaba y solo me quedó quedarme en el hospital donde hice mi internado y donde me conocían. No me respondía a los mensajes y me mandaba buzón. Como si nada me dijo después que se le había olvidado el teléfono, no sé dónde. Una vez incluso me llevó a la ciudad cercana donde vivía y me escondí en la parte de atrás de su camioneta porque llegamos a su casa y salió la esposa y se paró a un lado de la camioneta y yo ahí. Después eran risas, de ahí me llevó a otra ciudad donde daba consulta y nos quedamos a dormir en su consultorio. Sería nuestra despedida porque me iría de ese estado de regreso a casa. No pudimos tener relaciones porque ese día me depilé y estaba sumamente hinchada. Se enojó y no me hizo caso toda la noche. A la mañana siguiente, él siguió como si yo no estuviera y solo le dije, ya me voy. Y él dijo sí, hasta luego. Me sentí basura. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me trataba así? El contacto por mensaje y llamada siguió y me contaba incluso de sus ligues. Me dolía, decía que era su confidente, hasta que un día desapareció. Esto me dolió años, me tardé mucho en superarlo.
Recientemente tuve un reencuentro con un exnovio que yo admiraba mucho, también profesional de la salud. Él vivió ASI. ASI es abuso sexual infantil. Y vive con trauma complejo. Yo ya tenía tratamiento y le he dicho que puede hacer, pero no lo ha hecho. No tuve una relación con él porque no está disponible emocionalmente y le exigía mucho sentimentalmente. En este reencuentro yo notaba su interés, pero ponía barreras. Y pensé que era por lo mismo de siempre. Tuvimos una plática muy profunda y le conté la historia que te acabo de contar, haciendo énfasis en las edades y lo que me lastimó. Le dije, no he llegado a la edad de él en ese entonces y no me gustan los de 22. Él no dijo nada. Lo pasamos muy bien. 2-3 meses después vino a mi ciudad. Lo consulté porque estuve muy enferma. Lo vi en su habitación del hotel. No le vi nada de malo. Hablamos, me consultó. Se cambió totalmente de ropa al lado mío. Hablamos un poco de nosotros. Me pidió vernos al día siguiente como una necesidad. Y así fue. Cenamos con un grupo. Al despedirme, escuché que por teléfono me dijo, te amo. No le di importancia, no volvimos a hablar. Decidí que si no tenía interés, yo no lo buscaría. Y no sé qué día exactamente, antes de la noticia de Alejandro Sanz, me topé con una historia de él, en redes sociales, con una mujer. Me cayó de sorpresa porque pensé, ¿tiene novia? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué actuó como si no tuviera? Luego, di con el perfil de ella y adivinen qué. También tiene 22 años y él 38 años. Y aparentemente están juntos desde el año pasado. No podía creerlo, sentí asco pero mucha preocupación por ella. Ella es recién egresada y adivinen en dónde está consultando. Me movió mucho, pero me di cuenta que estaba preocupada por mi yo de 22 años. Tenía ganas de decirle, no le creas, sal de ahí. Gracias a mi tratamiento me pude dar cuenta y no enfrascarme. Hablarle a mi yo de 22 y darme cuenta que hoy tengo 36 años y decido quién está en mi vida. Luego salió la noticia de Sanz y en un grupo de Facebook en especial, solo de doctoras, todas decían, era adulta, que se atenga a las consecuencias, a quien le dan pan que llore. Sentí que me lo decían a mí, incluso ahora que lo cuento aquí siento vergüenza y miedo a ser juzgada, pero también escucho esa voz que me dice, él abusó de su poder, él tenía más experiencia, él era más adulto que tú. Gracias por abrir este espacio, hoy no puedo decirlo con la mía, pero gracias por prestarme la tuya, refiriéndose a la voz. Bueno, pues vamos a empezar primero agradeciendo a esta compañera que nos hizo llegar su historia. Muchas veces nos es más fácil escribir que hablar porque creo que una de las cosas que nos meten cuando hemos vivido situaciones traumáticas, que nos provocan es la culpa. Incluso si se dieron cuenta en la redacción hasta el final, ella dijo que sentía vergüenza. Y yo sé que si escuchamos la historia solamente así como superficialmente, lo primero que podríamos pensar es ¿por qué se está haciendo? ¿No? Y voy a decirlo así entre comillas para quien no lo esté viendo en YouTube y solamente lo esté escuchando en Spotify. ¿Por qué se está haciendo la víctima si ella sabía que el doctor tenía pareja, ¿no? O esposa? ¿Por qué incluso fue escondida en un carro a la casa de la esposa? ¿Por qué tenía relaciones sexuales con él si sabía que estaba casado? Etcétera, etcétera. Qué tonta que le creyó las mentiras. Eso es siempre el primer cuestionamiento al que no nada más los hombres, también las mujeres estamos socializadas a hacer. Nunca es preguntar, ¿qué hacía un hombre de 38 años con una mujer de 22? Ese tendría que ser nuestro primer cuestionamiento. Pero aquí hay que entender por qué esto no viene a nosotros de primera instancia. Y esto pues tiene un nombre, se llama patriarcado y se llama revictimización. La pregunta no debería de ser por qué una mujer de 22 años encuentra algo atractivo en un hombre de 38. La pregunta debería de ser, ¿por qué un hombre de 38 quiere relacionarse con una interna que está empezando su carrera de medicina, que tiene 22 años y que ha vivido casi la mitad de su vida? Es decir, este hombre le dobleteaba la edad. Y es que las estructuras de poder funcionan de manera, vamos a decirlo, peculiar. Es decir, no siempre se puede ver a simple vista lo que es una estructura de poder. También podríamos decir, ella ya era mayor de edad, si ya tenía derecho al voto, ya podía beber alcohol, bla, bla, bla. Entonces también podía decidir no relacionarse con un hombre casado de 38 años. Pero es que lo que entra dentro de un marco legal no siempre es adecuado.
Y creo que legalizar las estructuras de poder es invalidarlas. No porque tengas una mayoría de edad quiere decir que el abuso de poder no existe. Aquí había dos elementos muy importantes para el abuso de poder. El primero es la edad y el segundo, que este hombre era una figura de autoridad para ella. Yo no sé si ustedes están relacionadas con lo que viven los profesionales de la salud en los hospitales, las médicas y los médicos, pero más las médicas, y es que se vive muchísimo abuso en todos los sentidos. Hace poquito se volvió a virar la noticia de un residente de medicina que se quitó la vida porque sufría acoso laboral, porque además las condiciones en las que las médicas y los médicos están haciendo su residencia no son condiciones dignas. Y no nada más me refiero a las físicas, sino a las emocionales. Horas sin comer, horas sin dormir, estando de pie, con muchísima información, pero además estudiar para sus exámenes. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque esta compañera que nos compartió la historia hoy estaba ya en una posición vulnerable, pero además con una sed muy grande de ser una médica, de aprender, ¿no? Aparentemente de los mejores. ¿Qué es lo que ella encontró cuando descubrieron este vínculo basado en el poder? Lo que ella encontró fue otra mujer que la revictimizó. Pero no solamente eso, sino que la utilizó como moneda de cambio. Y es que siempre lo he dicho, duele mucho, mucho más cuando viene de una mujer. Los actos misóginos o los actos violentos. Si miráramos con compasión a esta mujer, podríamos entender que muy probablemente ella también sufrió algún tipo de abuso durante su residencia. Eso no la excusa de haber replicado el abuso. Sin embargo, ahí es donde claramente podemos ver que las mujeres estamos socializadas para agradar y para consecuentar los actos de violencia que los hombres hacen con nosotras. Esta búsqueda de aprobación masculina que muchas veces se lleva entre las patas a otras mujeres que están en posiciones mucho más vulnerables que nosotras. ¿Qué es lo que motiva a una mujer de 22 años encontrar algo atractivo en un hombre de 38 años? Muchas cosas. Primero, y como ya lo mencionamos, la admiración profesional. Segundo, esta socialización que tenemos nosotras desde niñas de buscar esa protección o quien nos cuide, quien nos guíe, quien nos quiera. Y en este caso, pues imagínense, ¿no? Era un médico ya con una especialidad, era el médico que fácilmente puede manipular, chantajear, someter a una chava de 22 años diciéndole que bueno, que sí estaba casado, porque además esta es como la carta que casi todos utilizan. Sí estamos casados, seguimos juntos, pero solamente es por los hijos. Y ella bien lo dijo en su relato, acababan de bautizar al más pequeño. La otra chica muy probablemente no tenía ni idea de lo que este hombre estaba haciendo. No nada más con la compañera que nos compartió su historia, sino con muchas otras. Pero hay otro elemento aquí muy fuerte que puede explicar el porqué del trauma, el por qué esta compañera sufrió trauma después de este vínculo. Y es el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente, ya lo he mencionado en otros episodios, pero aquí lo podemos ver, fíjense cómo él primero le da el poder a ella y le dice, consúltame, ¿no? Estoy hablando del primer médico, consúltame, a ver, hazme un eco. Ella lo hace, entonces le está dando un voto de confianza, le está dando reconocimiento y en ese momento la besa. Es decir, te elijo, ya te tengo ahí, ¿no? Estás atrapada. Segundo, no sé si ustedes vuelvan a sus 22, pero entender que a los 22 años no hay mucho criterio para tener esta sabiduría y este discernimiento que cuando un hombre de 38 años te dice que solamente está casado por sus hijos, te está mintiendo. A los 22 años muy probablemente tú piensas que te está diciendo la verdad. Cuando tú te sientes la elegida, pues sientes que tú y el amor romántico pues ganaron, ¿no? Tú eres la que ganó, tú eres la que se llevó el premio mayor. Porque esta es la otra, nos hacen creer que son un premio a perseguir. Y el refuerzo intermitente va a sostener esta necesidad de seguir buscando ese reconocimiento, ese amor, esa mirada, ese calorcito de aquí estás bien, ¿no? Por eso hablábamos también de las condiciones en las que los residentes pues cursan su carrera, esa necesidad de caer en blandito. Entonces es muy fácil engancharse.
el foco no tendría que estar en el análisis del comportamiento de ella, sino en el comportamiento de él, y vamos a eso. Los hombres que eligen víctimas que son mucho menores que ellos es porque obviamente están ejerciendo una relación de poder bárbara, porque ellos saben que los años de ventaja y de experiencia que le sacan a la víctima son pieza clave para someterla. No se crean que andan por ahí como, ay, es que me enamoré de la de 22. No, te eligen. Los agresores eligen a sus víctimas y no es casualidad que en el mundo de la medicina, en ese micromundo que se vive en los hospitales, la mayoría de los médicos vayan con las internas. Ya tuvimos por acá el episodio de una compañera médica que se casó que tuvo un hijo con un psicópata. Ellos no tenían una relación de poder en torno a la edad, pero sí existía ese elemento de te veo, te miro, te respeto. Aquí está esa aprobación masculina. Y es que la aprobación masculina o la necesidad de la aprobación masculina la tenemos todas desde niña. Si no nos la reforzaron en casa, nos la reforzaron afuera. Ahora voy a brincarme un poquito al segundo médico de la historia, que es pues una persona con la que la compañera tuvo una relación y después se reencuentran. Fíjense cómo los agresores también se cuelan haciendo uso de apelar a nuestra empatía. Y bueno, fíjense, ella decía, bueno, él sufrió abuso sexual infantil, entonces yo, porque sé, ¿no?, lo que cuesta vincularse cuando fuiste abusado sexualmente, sobre todo en la infancia, pues entiendo que puedes parecer too much para ellos. Va de nuevo ahí la empatía, es decir, tú sí tienes que entender el contexto de la otra persona y de por qué no está comportándose como de una manera en la que te haga sentir tranquila. Pero ellos, y en este caso el segundo médico, pueden mentir con total naturaleza. Nunca le mencionó que tenía una pareja, mucho menos que esa pareja tenía 22 años, y aún así él fingió empatía cuando ella le contó la historia de abuso de poder que ella había vivido. Es decir, cuando tú tomas en tus manos la historia de una víctima que te está contando lo afectada que se siente derivado de hechos traumáticos y finges contenerla y finges validarlo, pero atrás estás haciendo exactamente lo mismo, se llama perversión. Si ella no hubiera descubierto que este hombre también tiene relaciones de poder con chicas menores, muy probablemente ella lo hubiera creído. ¿Y saben qué? No hubiera tenido nada de malo de su parte, porque las mujeres no tendríamos por qué ser espías de los hombres, ni tendríamos que estar caminando sobre cascarones de huevo para ver si lo que me está diciendo es verdad o no. A veces nos duele darnos cuenta que hay personas muy perversas y que hay personas que van a utilizar nuestra vulnerabilidad para lastimarnos aún más. Pero compañeras, esto existe y existe mucho más de lo que creemos. Así es que las antenas muy paradas. Yo siempre les digo, doble chequeo absolutamente todo. Todas podemos caer en este tipo de situaciones, pero creo que mientras más lo hablemos con naturaleza y sin revictimización, vamos a darle voz a las generaciones que están abajo de nosotros para que puedan hablar sin vergüenza y sin culpa. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y muchas gracias de nuevo a la compañera que nos compartió su historia con todo lo que eso implica. Y a ti que me estás escuchando, te recuerdo que hay un episodio cada 15 días y que me ayudas muchísimo si te suscribes a mi canal. Esto fue Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Porque sí, sentimos rabia, pero es una rabia digna, transformadora y necesaria. Aquí encuentras inspiración, fortaleza, dolor y comunidad para seguir adelante. Esto es Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten.